Bien, chicos, ahora sí. Me voy a quitar aquí un poquito el tapabocas porque está dificultando hablar. Entonces, el día de hoy vamos a continuar, como les venía diciendo, con las temáticas consecuentes pues, de la clase pasada. Habíamos hablado del tema de los circuitos, de la parte electrónica, la importancia que esto conlleva aprender esos temas porque nos permite a nosotros crear o nos permite a nosotros avanzar en este mundo de la robótica. Hablamos de estas áreas o las bases con las que nosotros estamos trabajando, que entre ellas está pues la electrónica, la mecánica, la programación, el diseño, y se fundamentan pues en cosas ya mucho más avanzadas que tienen que ver con el control, la percepción, el mapeo, navegación, y un tema muy importante que es el que estaba actualmente, se está investigando muchísimo, que es la prospección, que es la construcción de rovers o estos dispositivos que nos permiten a nosotros encontrar vida o encontrar minerales o encontrar, en resumidas cuentas, encontrar vida en otros planetas. Entonces, para esos conceptos, veníamos trabajando la parte electrónica. Como les digo en el chat, les voy a compartir el enlace de los programitas que estábamos mirando, que era PET Colorado y el de Tinkercad. Entonces, Colorado, recuerden que nos permite hacer a nosotros circuitos, la construcción de circuitos y simularlos. También pues hay otros temas, pero obviamente pues en la parte de robótica nos concentramos más en en la parte electrónica. Entonces aquí les dejo pues esta página que es muy importante. Me parece que es muy bueno que ustedes miren y experimenten virtualmente cómo pueden hacer eh, todas estas actividades. Vamos a darle por aquí Circuit, a ver si de pronto nos abre el que nosotros necesitamos. Conductividad, por ejemplo, que hace parte de la electrónica. Ah, bueno, es que creo que la vez pasada habíamos trabajado con unos electrónicos y donde comportamiento o cómo por se comportan electrones, y trabajábamos la energía. Entonces, ahí les dejo como este enlace. Yo creo que sí les da para que ustedes lo copien. Si quieren también pueden mirar los otros experimentos que hay allí. Hay de física, de química, de matemáticas. Entonces es una plataforma como muy abierta a todas estas cosas. Yo necesito el de circuitos, este especialmente. Se demora un poquito. Ah, bueno, yo creo que este no lo habíamos trabajado, pero este también es más completo. Bien, entonces esa parte electrónica nos permitía entonces la creación de circuitos electrónicos y nos servía para hacer la simulación de lo que estamos nosotros trabajando, que es la robótica. Con la electrónica, pues realmente en nuestro mundo estamos rodeados por todos lados de electrónica y pues los robots no se salvan, los robots todos deben de tener un control en la parte de electrónica, ya sea pues por otro tema que es muy fundamental, que es la programación, que vamos a más adelante a hablar de él, y estos temas cuando se unen se crean dispositivos sorprendentes. Por ejemplo, un celular contiene todo este contenido de electrónica, mecánica y programación que hemos estudiado. La mecánica sí es asociada más que toda la parte física. Como estamos virtual, pues no podemos ver físicamente las cosas, pero también si ustedes desean, aquí también en este enlace que les había compartido, están algunos ejercicios en física. Bueno, ahí está esa parte como para que ustedes de tarea, perdón, les quede como para que practiquen. Yo sí me voy a dedicar en algo. El día de hoy vamos a hacer una, como un abrebocas a otro tema que es muy importante basado entre la electrónica y vamos a empezar ya a ver algo de programación o para ver qué es la programación, para qué nos sirve o al menos como lo práctico. Chicos, ustedes como... Ah, bueno, por aquí estaba ahorita yo observando uno de los videos de uno de los robots que me gustan mucho, que es el de Boston Dynamics. Para los que no conocen este robot, se llama Atlas. Entonces observen que es un robot tipo ¿qué? Tipo humanoide, ¿cierto? O androide. O sea, tiene como formas o se parece al cuerpo humano, porque tiene sus extremidades, sus piernas, sus brazos y como una especie
de cabeza y de tronco, ¿cierto? Pues este robot ha sido muy desarrollado por esta empresa a tal punto que ya es capaz de reconocer con inteligencia artificial, por ejemplo, estas cajas que tienen como unos códigos, y realmente aquí lo están poniendo como a pruebas a cosas muy complejas, como por ejemplo golpearlo, que salte. Pero entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Esto será verdad o será mentira? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Será que un robot es capaz de hacer estos movimientos y de enfrentarse hasta los humanos? Incluso se torna violento. Entonces, mire, en realidad esto es una mentira, porque los robots, pues hasta el momento no tienen la capacidad de tener como sentimientos, pero observen algo, esto es mentira porque, o sea, el robot en realidad sí existe y sí hace sus movimientos como lo que observamos en pantalla, pero no tiene sentimientos. Los robots no tienen sentimientos, ¿cierto? Los sentimientos ya son otras cosas asociadas a los humanos, pero un robot realmente no tiene sentimientos. Este robot sí existe, pero él hace pruebas como por ejemplo de correr, saltar, de evadir obstáculos. Tiene como esa capacidad de inteligencia artificial que le permite hacer eso. Pero el robot no tiene sentimientos. Si yo le pego al robot, pues él no me va a reaccionar, ¿cierto? Aquí realmente lo que estamos viendo es otro avance, pero ya esto es en la parte cinematográfica, o sea, en la parte de cámaras, de grabar a los personajes, y realmente lo que están haciendo es grabando a este señor con un traje de color verde que después en la postproducción, que es como el proceso donde se editan o se hacen como montajes, se cambia ese traje verde por el robot Atlas. Entonces lo que termina haciendo es como si estuvieran pegándole de verdad a este robot, pero en realidad pues es un montaje, ¿cierto? Es lo que dicen que es un montaje computarizado o eso es hecho por computador. Y realmente no es tan complicado. Él utiliza un traje de color verde porque en video o en los montajes que se hacen para películas, estos trajes verdes o de color azul, también es muy utilizado en color azul, se utilizan para cambiarlo por cualquier cosa, ¿cierto? Entonces Atlas también lo reconstruyeron de manera 3D, que es lo que vemos al principio, y de esa manera 3D, entonces el humano real camina como si fuera un robot, y con ese traje verde lo que se hace es después cambiar ese traje verde por Atlas, que está construido o diseñado en 3D. Pero yo lo hablo de manera, o sea, eso es hecho por un computador, no físico, o sea, eso es un efecto de video, por decirlo de alguna manera, es un efecto de video, no es físico, o sea, lo que este robot está haciendo como los movimientos similares al humano en cuanto a los sentimientos, perdón. Por ejemplo, esto cuando le pegan y él se cae y reacciona como con violencia, eso es mentira, ¿cierto? Eso es una persona que, mejor dicho, lo que hacen es cambiar a esa persona con el traje verde por este robot. Y ahí pues crean esto que es como si estuviera, como si fuera real. Entonces, este tipo de robots en la vida real, pues si tiene como funcionalidades, ya pues en la Universidad de Boston. Y son estas clases de robots que son Boston Dynamics, ha utilizado varias versiones de ellos, pero mire que son movimientos como muy repetitivos o se parecen a los humanos, pero mire que son muy lentos. Ya estos sí son los reales. Por ejemplo, este es uno que simula a los perros o a los cuadrúpedos, que es como en forma de perro, se llama Spot. Y también le hicieron lo mismo. A veces llegan y no sé cómo hacen para colocarle lo del traje, no sé si es una persona, y ya le ponen sentimientos, que eso está muy de moda y está evolucionando, ¿cómo se dice? Está como con mucha publicidad en internet, pero es porque están esos efectos. Miren el real, este sí es real, pero miren, molestan y él solamente tiene la capacidad de reaccionar al movimiento que se le está provocando. Pero él no tiene esa capacidad de tener sentimientos, ¿cierto? Que se para y actúa con violencia como si fuera a pelear, eso no existe. Pues en los robots no existe eso, pero él sí tiene la capacidad de comportarse como, por ejemplo, un humano. Miren que las piernas y los brazos se mueven como si fuera un humano. Entonces es la diferencia, ¿cierto? El robot se puede programar como para que haga
los movimientos del ser humano. Pero ¿será que el robot se puede programar para que tenga sentimientos? Esa es una de las grandes preguntas. Observamos aquí, por ejemplo, las habilidades humanas, de que no sé si conocen esto que se llama, creo que es parkour, es como una especie de deporte muy extremo. Y lo que están haciendo es que este robot logre hacer movimientos similares a eso. Entonces, lo que han logrado obtener son cosas muy similares, pero por ejemplo, superar un obstáculo, un tronco, hasta ahí, ¿cierto? Y el robot está programado solamente para eso. Entonces, ya se han dado a los avances de que ya el robot sí es capaz de cumplir, por ejemplo, estos retos, pero obviamente el tema de los sentimientos, eso es otra cosa aparte. Y observen el video, el video es otra cosa que es muy diferente a lo que observamos en la animación, que veíamos. Él simplemente hace sus movimientos de lo que está programado, supera obstáculos y ya. Pero si le pegan, pues él no va a reaccionar con sentimientos, ¿cierto? Los tiene. Bueno, entonces este Atlas nos pone ya a pensar que este tipo de cosas ya tiene un... Haz que mire, ahí está la diferencia entre el Atlas verdadero y el Atlas en la animación. Son totalmente como diferentes en su construcción física. Incluso hasta la animación, es que esto parece real, pero la iluminación, por ejemplo, cambia, se ve que es el montaje, y en este sí este es el real, pero él es capaz de hacer estos movimientos. Hasta ahí, o sea, el robot no es capaz de, como el otro que cogía el palo y les pegaba a los señores, no, eso no lo hace un robot. Aunque también podríamos programarlo para que lo hiciera, pero esa no es la idea. Y ya son movimientos repetitivos, por ejemplo, esto, subir cajas, es como una necesidad, en la industria se puede, bueno, ya esto es ficción, es realidad, esto es mentiras. Esto también lo fabrican en las películas como para llamar la atención. Vuelvo y les comento, casi todo lo de las películas es mentiras, eso es irreal. La realidad, lo que se ha avanzado bastante, como por ejemplo en estos dispositivos de robots. Este es Spot, el que les hablaba, el que se parece a un perrito y es capaz de, con inteligencia artificial, abrir puertas o sensar cosas, ¿cierto? Él es capaz de sentir el ambiente, detectar y hacer ya un análisis y tomar una acción. Fue capaz de abrir una puerta. Pero mire que la abre como todo extraño, como como si fuera muy brusco. Y es por eso, porque es un robot. Ahí están haciéndole pruebas donde lo impulsan, lo empujan. Bueno, y hay que diferenciar también porque no recuerdo si, porque también con este hacen las animaciones. Ah, bueno, por ejemplo, este sí es real, ¿cierto? Está como bailando, creo yo. Bueno, entonces todo esto se logra es por varias razones, entre ellas, pues, cómo es capaz de percibir, por ejemplo, los humanos, el mundo que nos rodea. ¿Quién me dice? ¿Cómo perciben los humanos el mundo? ¿Ustedes cómo perciben el mundo? ¿Qué tenemos Con los nosotros? sentidos. Muy bien, excelente. Entonces, para eso hay una cosa que se llama los sentidos, pero ¿será que los sentidos serán iguales a los sensores? ¿O será que son muy diferentes? Entonces, ¿qué son los sentidos? Esa es la pregunta. Listo, chicos. Entonces, los sentidos nos dice que es la capacidad de percibir estímulos físicos externos e internos mediante ciertos órganos que los transmiten al sistema nervioso. Bueno, realmente son cinco, que es el olfato, oído, gusto, tacto y la vista, que son como los órganos que nos permiten, pues los sentidos nos permiten a nosotros eh, interactuar con el ambiente que nos rodea. Entonces, ¿será que un sentido es igual a un sensor o será que son diferentes? ¿Será que los robots también tendrán sentidos? Por ejemplo, este robot siente la fuerza
siente un golpe y la reacción que toma es producto de lo que él sintió. Pero recuerden, este es irreal, esto es mentira, porque realmente los robots lo que tienen son sensores. Entonces, tenemos que tener en presente es que los sentidos y los sensores son cosas muy diferentes, pero nosotros lo que estamos haciendo es creando esos robots que simulen, por ejemplo, a los humanos. ¿Cómo? Pues podemos simular un olfato, podemos simular un oído, podemos simular el gusto, bueno, aunque no sé cómo hacerlo, el tacto y la vista. Entonces, para eso es muy importante tener como esta gran diferencia entre un sentido y un sensor. Los sentidos son especialmente los significados para los seres humanos, pero los sensores son realmente relacionados a los robots o a los dispositivos electrónicos. Pero entonces, ¿qué será un sensor? Entonces, un sensor es un dispositivo que capta magnitudes físicas, variaciones de luz, temperatura y sonido, u otras alteraciones de su entorno. Entonces, observen, como nosotros somos capaces de oler, de oír o escuchar, de sentir el gusto, ¿cierto? En las comidas, uno es capaz de, con esa capacidad, de diferenciar entre una comida salada, dulce, agria, amargo, ¿cierto? Tenemos como esa capacidad gracias a ese órgano que tenemos. El tacto, con la mano podemos tener muchas cosas, como por ejemplo la sensibilidad del tacto, del toque. Las manos también, si no estoy mal, sirven mucho para sentir la temperatura, son como termómetros, porque nos dicen si está con calor o si hay mucho frío. Y se me olvidó otra característica de la mano, era el tacto, la temperatura y la mano tiene, bueno, se me olvida en estos momentos. Creo que es la humedad, también es capaz de saber si hay algo húmedo o no. La vista, pues obviamente, la vista está relacionada con el tema de la luz. La vista nos sirve mucho, no solo para, pues, para ver en nuestro entorno, sino para relacionar el día de la noche, ¿cierto? La vista es capaz de detectar eso. Pero entonces en los robots, cuando están equipadamente, pues, bien hechos, como por ejemplo los rovers tienen la capacidad de tener sensores de muchas clases, como por ejemplo, que sean capaces de detectar, por ejemplo, la luz solar, que sean capaces de detectar, por ejemplo, las radiaciones, que sean capaces de detectar si hay obstáculos al frente o atrás, ¿cierto? A los lados, que sean capaces de detectar vida, por ejemplo, tienen esa capacidad de incorporar los sensores para encontrar vida en otros planetas y mucha clase de sensores. ¿Qué creen ustedes que cuántos sensores existen? ¿Quién me dice un dato? ¿Será que solo existen 5 sensores, como los 5 sentidos del ser humano? El ser humano tiene 5 sentidos. ¿Cuántos sensores tendrán los robots? 5. Bueno, aquí nos dice María Carmenza, nos dice que no. Bueno, muy bien. Nos dicen que no. ¿Cuántos? Más o menos, ¿cuántos creen ustedes que puede existir? ¿Será que son 5? Entonces, por acá, bueno, ¿quién nos comentó? 6, 10. Bueno, entonces miren, los robots tienen otra, ¿cómo se dice? Como otra funcionalidad distinta a los de los seres humanos, porque con ellos todo se relaciona a la electrónica, ¿cierto? Todo es muy físico. Todo lo que está al entorno del robot nosotros lo podemos traducir en señales eléctricas. ¿Por medio de qué? Por medio de los sensores. Entonces, existen sensores de distancia, existen sensores de presencia, de fuerza, de temperatura, de luz, biométricos, magnéticos, de movimiento. Uy, aquí se me fue, perdón, una tilde, de posición, la tilde en la última, de gas, de humo, biométricos y etcétera. Existen muchas clases de sensores. No sé si ustedes en estas imágenes alcanzan a distinguir o en sus casas, de pronto, ¿quién nos cuenta qué tipo de sensores tienen? ¿O qué tipo de sensores conocen ustedes? ¿Qué dispositivos tienen ustedes que tengan sensores? ¿Quién me dice algún ejemplo?
En los bombillos. Muy bien, en los bombillos bueno, hay muchas clases, pero los más sonados son los de movimiento, ¿cierto? Colocamos como un sensor en el plafón, colocamos el bombillo y lo que hace él es con un circuito, detecta la presencia, no sé si es por calor que lo hace, por la temperatura en el ambiente, y como nosotros, los seres humanos, aunque también las mascotas, los animales también lo podrían activar, porque nosotros emitimos calor. Entonces lo que hace este circuito es detectar la presencia por medio del calor, en este caso de pues una persona o un animal, creo que también los hay, y lo que hace es activar en este caso, pues el bombillo, como lo dice la compañera. También hay muchas clases de sensores, por ejemplo, de distancia, de temperatura. Los más famosos son de temperatura, los sensores de luz, que nos indican si es de día o es de noche. Y bueno, algunos de estos que ustedes estén aquí observando la imagen, no sé si han conocido o han visto que algunos lavamanos o algunas pues canillas o llaves del agua tienen como una parte automática que simplemente con solo acercar mi mano se activa el agua y si yo retiro mi mano se apaga el agua, ¿cierto? Se cierra la canilla. Eso utiliza un sensor, que normalmente son sensores de luz infrarroja o sensores de calor, que son los sensores que normalmente se hacen como sensores de distancia. Entonces, observen que los sensores los tenemos por casi todos lados, como les mencionaba. No sé si ustedes alcanzan a ver este, que es un celular, pues un celular normalito, pero también tiene sensores. Vamos a ver si la cámara es capaz de lograr capturar en la parte de arriba unas lucecitas. Ay, sí, sí. No sé si la alcanzan a ver. Vamos a quitarle aquí un poquito el forro al celular. Ahí. Esa lucecita, por ejemplo, la tienen todos los celulares. No sé si la alcanzan a ver. Es como una lucecita que está parpadeando. La estoy mostrando en mi cámara, qué pena. Ah, bueno, voy a quitar aquí ahora sí. En mi cámara. Observen que ahora sí. Esa lucecita la tienen todos los celulares que, bueno, en este caso, los que son con este tipo de sensores, con este tipo de tecnología, y eso se llama una luz, una luz infrarroja, ¿cierto? ¿Qué hace la luz infrarroja? Pues realmente eso no lo vemos nosotros con nuestros sentidos, pero observen que la cámara del computador sí es capaz de ver esa luz infrarroja, ¿cierto? Ahí no sé si la alcanzan a ver. Pues yo realmente no la veo, pues de aquí no se ve, no veo nada realmente, no se ve. Pero esa luz es un sensor que cuando yo me lo acerco a contestar, lo que hace el celular es apagar automáticamente la pantalla del celular para poder yo hablar con las personas. Entonces, ¿cómo hace eso? No es que sea un celular inteligente, sino que por medio del sensor, cuando él detecta esa lucecita, no sé si le alcanzan a ver, esa lucecita que se ve como de color morada, entonces lo que él hace es apagar la pantalla para poder contestar las llamadas y no mover por medio del tacto algún botón que de pronto cuelgue o me desconfigure el celular. Entonces, mire, ese es uno de los primeros sensores que encontramos y lo tienen todos los celulares, pues que son así como de tacto, ¿cierto? Los celulares, los celulares pues inteligentes. O las tablets también. Hay algunas tablets que también tienen eso. Las cámaras, por ejemplo, las cámaras son otro tipo de sensor, no lo habíamos mencionado, no. Las cámaras también pues tienen la capacidad de capturar la luz. Ah, y este de acá, ¿cómo se llamará este? Que en los dispositivos también aparecen en los celulares inteligentes, aparecen los sensores de huella o los biométricos, ¿cierto? Que con solo colocar mi huella ya somos capaces de, de desbloquear el celular, ¿cierto? Entonces mire que un dispositivo de estos tiene demasiados sensores que nos sirven, bueno, voy a apagar por aquí la cámara ya, que nos sirven para nosotros poder utilizar o poder hacer accionar, por ejemplo, un robot, o en este caso, pues el celular nos permite por medio de los sensores saber si está bien o no la llamada, si se puede contestar o no, si el celular está boca abajo o boca arriba. Todo esto es como
la forma de cómo el celular es capaz de interactuar con el mundo que lo rodea, que en este caso pues somos nosotros. Listo por acá, entonces ya habíamos hablado de este que era Tinkercad. Para los que no la conocen, esta plataforma, él les compartí el enlace por medio del chat, la podemos abrir y nos va, vamos a ver si aquí me permite abrirlo, sí, estamos acá, este es por ejemplo mi usuario, y lo que vamos a hacer es darle clic en la parte izquierda de circuitos. Diseños 3D no, porque no estamos en clases de 3D. Esto de pronto más adelante lo vamos a ver cómo funciona, pero sí en circuitos. Y en circuitos ya tenemos, le podemos dar clic a alguno de los ejemplos que nos aparece en pantalla o creamos nuestro propio circuito. No hay problema con eso. Entonces vamos a abrir por acá. En este caso, entonces chicos, vamos a crear el día de hoy este que es un circuito basado en la capacidad de sensar la luz. Este circuito nos va a permitir a nosotros que cuando haya ausencia de luz, encienda, por ejemplo, una lámpara y que cuando ya haya mucha iluminación, el bombillito se apague. No sé si ustedes han visto que las lámparas de la calle tienen esa capacidad, ¿cómo se llamará esto? Callejeras. Eso, no sé si ustedes han visto este tipo de iluminación. ¿Ustedes qué creen? ¿Quiénes son las personas que encienden estos circuitos? ¿O cómo se encienden las lámparas de la calle? ¿Quién me dice? Chicos, ¿alguno me puede informar cómo creen ustedes que se encienden estas lámparas? ¿Tienen programación? No, programación no tienen. Bueno, pues sí hay una configuración que ellas tienen internamente, pero no es con programación. Pues con un lenguaje de programación, no. Entonces, estas lámparas pues tienen un sistema que realmente es basado bajo un circuito sensor de luz, ¿cierto? Ellas lo que tienen es un circuito electrónico, o en este caso eléctrico, de luz. No sé si han visto, o para que ustedes observen, una vez que estén por ahí en la calle o algo, si alcanzan a observar en la parte superior, observen que ellas tienen como una ruedita o como un cilindro de color azul. Eso casi todas lo tienen, ya sea en la parte superior o por un lado, un costado, es lo que permite que la iluminación se encienda en la noche y la iluminación se apague en el día, ¿cierto? Funciona con la luz solar. Entonces, ese aparatico o ese dispositivo electrónico se llama es una fotocelda, ¿cierto? La fotocelda tiene esa capacidad de que nosotros, sin necesidad de programarlo, simplemente lo colocamos, ese dispositivo va a ser capaz de encender o apagar la lámpara. Más o menos es como este y se encuentra en las lámparas en las calles, ¿cierto? Entonces, mire que no hay programación. ¿Cómo reacciona eso? Por medio de un circuito. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer este ejemplo, que es un sensor de luz. Es algo similar a que si está de día se apaga y si está de noche se debe de encender. Entonces recuerden en Tinkercad, yo por aquí ya tengo abierto uno de los proyectos. También quiero que ustedes hagan el ejercicio de ingresar y construir este tipo de circuitos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para eso? Ah, bueno, se me cerró. Necesitamos, o sea, para crear este circuito lo que vamos a hacer es ingresar al programa de Tinkercad y vamos a entonces a construir con los componentes electrónicos que nos ofrece la aplicación todo lo que está basado pues con el sensor en este caso el sensor de oscuridad. Se llama Tinkercad. Ah, sí, se me cerró la aplicación. Listo. Vamos a ir a la parte de circuitos y vamos a crear un nuevo circuito. Este circuito lo llama sensor de luz. Bueno, ¿qué podemos nosotros construir con un sensor de luz? Bueno, entonces aquí.
¿Cómo lo hacemos? En la parte derecha tenemos todos los componentes electrónicos que podemos utilizar. Y en la parte superior derecha, más es que todo acá, ya podemos nosotros habilitar como los componentes que estamos utilizando para poder hacer el trabajo. Podemos mirar el código o iniciar la simulación, que es como encender el circuito. Y aquí pues son unas herramientas básicas como por ejemplo cambiar los colores, cambiar el tipo de conexión, la vista que tenemos. Esto es como deshacer y rehacer y eliminar lo que vamos nosotros colocando. Para esto vamos a empezar con la protoboard, que es esta de acá. No sé si ya algunos la conocen. Se llama, esto sí tiene muchos nombres, la verdad. Tiene nombre de board, protoboard, se llama placa de componentes, eh, también se llama tabla de pruebas, porque aquí es donde nosotros montamos todos los circuitos, los probamos antes pues de iniciarlos pues con un robot. ¿Cómo funciona la protoboard o la board o la tabla o el tablero? Este es un tablero también de prueba. Eh, la board lo que hace es simplemente y por medio de estos huequitos, internamente ella se comunica, pero mire la comunicación que tiene interna. Si yo conecto un cable en el lado negativo, todos estos huequitos internamente se comunican de manera horizontal, en este caso con esta ubicación que tenemos. Si yo coloco un cable en este lado positivo, observen que se conecta de manera horizontal, o sea que todos estos huequitos son comunes, o sea, la energía que está aquí es igual para todos estos huequitos. Lo mismo en el costado inferior. En el costado inferior tenemos la parte negativa, mire que se comunica de manera horizontal, y la parte positiva con su mismo lado común positivo, perdón, con su lado positivo en toda su parte horizontal. Pero observen que los internos tienen otra configuración muy diferente. Primero, tienen como unas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y unos números del 1 al 30. Esto quiere decir que son como rengloncitos. Estos nada más se comparten con 5 huequitos. Observen, 1, 2, 3, 4 y 5 por renglón. Y si conectamos un componente acá, entonces no va a ser común para la fila número 2 ni la 3, ¿cierto? Entonces si vamos a conectar energía para un LED, por ejemplo, debemos de conectarlo en los mismos 5 huequitos o en ese mismo lado común. Si lo conectamos, por ejemplo, del 3 de este lado con el 3 del otro lado, no va a haber una comunicación porque de este huequito a este está separado, ¿cierto? No podemos hacer nada ahí. Entonces, para que tengamos presente eso, solamente con pasar el mouse yo puedo observar cómo está configurado o cómo se comunica la protoboard internamente. Vamos entonces ahora a conectar algo muy importante que se llama el, el cerebro pues, del circuito en este caso, que no es un cerebro, pues no es un chip, sino que es un componente electrónico. Y se los presento, véanlo acá, es uno de los más importantes y valiosos que nosotros podemos, pues que se hayan inventado, porque gracias a este señor se lograron hacer como muchos inventos y también permitió crear, pues esa es como la historia que se cuenta, crear los cohetes para poder viajar al espacio. Entonces, este señor es muy importante porque cumple demasiadas funciones y de hecho todos los dispositivos electrónicos tienen un componente como este, ya sea pequeño, micro, pero lo tiene. Entonces, el transistor en este caso funciona como, el transistor la función que cumple es que si a él le ingresa energía por un lado, él es capaz de tener un nivel, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le ingreso un voltaje, él es capaz de decir, vea, si usted me ingresa más de 5 voltios, yo dejo pasar la energía por este otro lado. Si no, entonces la apago, ¿cierto? Entonces él es capaz, él es como una llave, es como una llave de agua. Usted controla o usted le dice a qué punto es que va a dejar pasar la energía. Y él hace esa función. Entonces, hay muchas clases de transistores, pero en este caso, él va a tener la capacidad de resistir la corriente hasta cierto punto. Ya después de ese punto, él ya decide si la deja pasar o no. Entonces, yo digo que este es el cerebro porque es el más importante de nuestro circuito. Vamos a colocarlo por acá donde queramos. Pues eso no tiene ciencia porque miren que son los mismos huequitos, pero yo pues no sé, lo voy a colocar por ejemplo acá
Y lo que vamos a hacer es que el transistor tiene tres patas que sí son muy diferentes. No sé si ustedes alcanzan a verlas, que es el colector, base y emisor. Como les digo, por un lado tiene que ingresar la corriente eléctrica o la corriente pues de energía. Él decide hasta qué voltaje aguanta y también tiene la capacidad de decir si lo emite o no lo emite, ¿cierto? De acuerdo a esa cantidad de corriente que le está entrando. Si nosotros queremos que él llegue a un punto exacto, lo que nosotros podemos hacer es colocarle unas resistencias como para censar ese punto. Perdón, resistencia, sí, pero primero vamos a conectar un LED, ¿cierto? El LED, como lo había mencionado antes, la idea o el objetivo es que este LED sea capaz de encenderse si hay ausencia de luz y capaz de apagarse si hay mucha luz. Pues en este caso, luz solar. Entonces, este tipo de componentes, vamos aquí, por favor. Los cables, se me olvidaba que los cables no hay necesidad de arrastrarlos del lado derecho. El cable realmente es tocar uno de estos puntos de la protoboard. Yo lo toco con el mouse y observen que él ya me tira un cable, ¿cierto? Entonces yo puedo conectar el renglón 30 con el renglón 20, ¿cierto? Y ahí quedó de color verde. Eso quiere decir que el cable va a ser de color verde, pero observen que ustedes pueden cambiar, pues colocarles el color que deseen. Si lo quieren rojo, si lo quieren amarillo, ¿cierto? Aquí está como esas variedades que ustedes pueden utilizar para cambiar ese tipo de color, para en este caso los cables. Los cables, ¿qué funciones cumplen? Pues en este caso simplemente transmiten, son como puentes o son simplemente transmisores de la energía. Yo cómo voy a quitar, cómo puedo cambiar este cable o quitarlo. Lo selecciono y le doy suprimir y ahí se elimina. Recuerden, es muy importante lo de los colores. Vamos a tratar de manejar el mismo esquema, que la parte negativa o lado común, que es esta de acá, la utilicemos con colores negros y la parte positiva con colores rojos. ¿Listo? Entonces, para conectar un LED, recuerden que siempre, porque los LEDs funcionan máximo con 2.8 o 3 voltios algunos, entonces, como nosotros vamos a trabajar con estas pilas, observen el voltaje de estas baterías, son de 9 voltios, vamos a colocarla por aquí a un ladito. Este voltaje, si se lo conectamos al LED, inmediatamente lo podemos quemar. Vamos a rotar aquí la batería. Exacto. Para que nos quede más fácil la conexión. Entonces, como vamos a trabajar con una batería de 9 voltios, vamos a quemar ese LED. Entonces vamos a buscar una resistencia que se adapte o que sea capaz de soportar esa corriente. Vamos a darle aquí también rotar, a poder que nos coloque la resistencia como la necesitemos. Y observen que el terminal de la resistencia la vamos a pegar a los renglones del LED. Observen, miren, si yo coloco aquí la resistencia está bien puesta, está bien ensamblada. Entonces la respuesta es no, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque observen que estos huequitos tienen un lado común y la resistencia está por fuera. Entonces el lado común de acá es diferente a este lado, ¿cierto? No hay conexión eléctrica, o sea que no hay paso, en este caso, de la energía. Para que haya paso tenemos que colocar la resistencia o la terminal de la resistencia en los mismos huequitos del LED, ¿cierto? Bueno, y recuerde que las resistencias también tienen unos colores que es por el cual nosotros diferenciamos o simplemente pues podemos diferenciar una resistencia de otra. ¿Qué es lo otro? Entonces, les venía diciendo, los colores de la resistencia pueden variar, pues en este caso vamos a dejarla ahí, pero hay que experimentar si ese color sí nos sirve. Esta resistencia dice que es de 1 kiloohmios. Yo puedo modificar todos estos valores y a medida que a medida que yo cambie estos valores, la resistencia va cambiando de colores. Por ejemplo, mega ohmios. Entonces, mire que ya es de gris, esta es verde, y esta es como de las más bajitas. Yo la voy a dejar aquí, mientras tanto. Bueno, entonces ya tenemos la conexión de el transistor que hace la parte como del cerebro del circuito, porque es capaz de switchear o de controlar la corriente que le vamos a ingresar al circuito, y el LED que es como el emisor o el que nos da la indicación de
de cómo encender, en este caso, o de cómo simular la lámpara, ¿cierto? El LED se va a encargar de hacer esa parte simulada. Vamos a conectar un cable para conectar aquí y cerrar el circuito. Siempre hay que cerrar el circuito porque recuerden que un circuito es un camino cerrado, ya esto lo habíamos visto antes. Y como lo conecté al terminal rojo, entonces perdón, al terminal positivo, va de color rojo, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos transmitiendo la energía del positivo por la resistencia, pasa aquí a la resistencia y por estos huequitos pasa el LED y hasta aquí el LED queda abierto. Entonces hay que seguir cerrando el circuito. Entonces, como ya esto es la conexión de la energía, yo simplemente voy a conectar del emisor del transistor un cable que vaya al LED, ¿cierto? Vamos a darle acá y cambiamosle este color porque esto no es ni positivo ni negativo, realmente sería negativo, pero cambiamosle porque estos son datos, ¿cierto? Los datos vamos a tratarlos de color azul. Bueno, ¿qué nos hace falta? Vamos a seguir conectando. Vamos a conectar ahora un componente que es uno de los más importantes. Si estamos viendo este tema que hace parte de los sensores, observenlo acá. Este se llama, bueno, yo creo que en la diapositiva estaba, por aquí estaba por un ladito, véalo acá, se llama fotorresistencia. Y esta fotorresistencia lo que nos permite es identificar por medio de la luz si es de día o de noche, ¿cierto? Es capaz, la fotorresistencia tiene esa capacidad, por aquí entra la luz y ella misma es capaz de decir si está de día o está de noche. Vamos a voltearlo un poquito para que nos dé mejor, exacto, así puedo ver yo los conectores y vamos a conectarlos aquí, puede ser como ejemplo en la fila 7 y en la 8, eso no tiene problema, puede ser en cualquier huequito. Pero entonces a esa resistencia tenemos que llevarle unos cables para poder cerrar el circuito. Aquí vamos a trazar de una vez con el lado negativo y si es lado negativo, ¿qué colores utilizan los cables negativos? Los cables negativos utilizan el color negro, ¿cierto? Y vamos ahora a conectar de esta fotorresistencia al transistor con un cable de color de transferencia de datos, puede ser de color azul, ¿cierto? Y lo vamos a conectar de aquí hasta el lado del colector. Vamos a darle hasta acá. Y ahí está. ¿Cierto? Estamos tratando ya de que todos estos componentes funcionen en conjunto para poder construir nuestro circuito sensor de luz. Y ahí vamos a colocar en esta segunda patica de la terminal de la fotorresistencia, porque mire que la fotorresistencia tiene dos patas. Tiene esta que ya estamos conectando del lado negativo, y si hay un lado negativo, entonces hay que colocarle del otro lado una señal positiva, ¿cierto? La señal positiva la vamos a hacer ya aquí con el transistor, la vamos a llevar de la base y se la colocamos a la pata de la resistencia. Y ya acá, como esa señal necesita ahí una positiva, entonces necesitamos una resistencia, otra de estas. Vamos vamos a colocar una resistencia y la rotamos. Pero entonces ya esta resistencia iría a la patica de la terminal de esta fotorresistencia. ¿Para qué? Para poder atenuar o para poder controlar la fuerza que te está llegando y no quemar el circuito. Esta resistencia vamos a aumentarle el nivel, va a ser una resistencia de 10 kiloohmios. ¿Listo? Esos 10 kiloohmios nos va a servir para poder conectar la positiva, que esa es la que más corriente lleva. La positiva la podemos conectar de la resistencia en la fila 3 al lado positivo. Y como estamos hablando de polaridad, ¿cierto? Que es negativo y positivo, recuerden que ellos tienen unos colores. Es muy importante que sigamos esta nomenclatura porque no quiero pues que hayan cortos o que nos enredemos, que el circuito no funcione, porque no sabemos identificar cuál es el positivo del color rojo y cuál es el color en la negativa, que es el negro, ¿cierto? Hay que identificar eso. Ya tenemos aquí un circuito ya muy avanzado. Tenemos conectado, vamos a volver a verificar, a rectificar. Tenemos conectado la positiva que da la resistencia al LED. Bueno, el circuito realmente funciona de izquierda a derecha. Entra por aquí la positiva, la resistencia lo que va a controlar es esta fotorresistencia que reacciona con la luz solar. Y si yo le conecto un lado positivo, entonces debo de colocarle a esa fotorresistencia el lado negativo, ¿cierto? La señal la enviamos al transistor, que es el cerebro
pues yo digo que es el cerebro, porque él es el único capaz de pensar que cuando le esté llegando una corriente por medio de la fotorresistencia, mire que aquí está el colector, él es capaz de decidir por el medio de la pata emisora que si se prende o no se prende este LED, ¿cierto? Él es el que le da la orden. Mire el LED, para que usted se encienda, tiene que esperar mi orden. Y la orden mía es que si a la fotorresistencia no le está llegando luz, o sea, si hay oscuridad, usted se enciende. Pero si hay mucha luz solar, usted se tiene que apagar. Entonces, esa decisión la toma es el transistor por medio de esta pata que es la emisora, ¿cierto? Ah, bueno, aquí se me fue el mouse. Con Escape, que es la tecla del lado izquierdo superior izquierdo del teclado, podemos cancelar. Cuando se nos conecten los cables así, podemos cancelarla con eso. O señalamos y damos suprimir. Yo digo es en este caso, por ejemplo aquí se me activó este cable, entonces con Escape, la palabra la tecla, perdón, ESC del lado izquierdo arriba, podemos cancelar esa conexión. Bueno, entonces aquí ya observamos que el circuito está todo conectado, pero nos hace falta algo. ¿Qué será? Nos hace La falta. fuente de energía. Exacto, muy bien. Y la fuente de energía en este caso la vamos a sacar de la batería, ¿cierto? La batería en este caso son 9 voltios y observen que la batería también tiene polaridad, o sea que un lado es positivo y un lado es negativo. Entonces vamos a seguir ese mismo orden. Este es un cable del lado negativo, perdón, entonces vamos a respetarlo con el color negro. Y este otro es el positivo y lo vamos a conectar al lado positivo de la protoboard, pero con el color rojo, ¿cierto? Entonces ahí no nos podemos enredar. Si la batería tiene un cable rojo, ¿cierto? Aquí está, entonces lo conectamos al cable rojo. Y si necesitamos conectar la negativa, entonces ubicamos la parte negra o negativa de la pila para conectarla allí. Ahí está. Si no, podemos pasar el mouse por encima de los conectores y nos va a indicar, nos va a dar pista de cómo estamos conectando. Yo también puedo rotar esta batería, ¿cierto? Así más o menos se entiende mejor la conexión. ¿Y qué pasa? Pues, ¿por qué no nos enciende la luz? ¿Qué está sucediendo acá? Ah, bueno, hay una cosa que se me olvida. Siempre como esto es una simulación virtual, nosotros debemos darle en la parte superior derecha donde dice iniciar simulación, ¿cierto? Si no, el circuito no funciona. Entonces observen, aquí nos encendió el LED, pero ¿qué pasa? Vamos a observar si sí está funcionando. Entonces le damos un clic cuando estemos en simulación, le damos un clic a la fotorresistencia y observen que hay como una barrita que nos permite. Esto es oscuridad hacia el lado derecho y la luz solar está hacia el lado izquierdo. Si yo muevo esta barrita, entonces ya el circuito es capaz de empezar a detectar. Si hay oscuridad, se enciende y observen que al pasar a la luz solar, él se apaga, ¿cierto? Entonces de esta forma logramos nosotros hacer el circuito como lo habíamos visto acá en la presentación, que detecta la luz, en este caso la luz solar, ¿cierto? Entonces observen que acá está como el ejemplo y está funcionando. Hay algo que me parece muy raro y es que el bombillo no está encendiendo como tan brillante, está muy tenue esa luz. ¿Qué debo de hacer yo si quiero que este bombillo, perdón, este LED alumbre más? ¿Qué debo de aumentar o qué debo de cambiar? ¿Quién me dice? Bajar la resistencia. Muy bien. Entonces la resistencia es la que está aquí al lado del LED. Le damos un clic y observemos que aquí la resistencia está con 1 kilo ohmio, ¿cierto? Eso es un poquito alto. Vamos a tratar de bajarla. Pongámosle 330 ohmios, ¿cierto? Observamos que sigue siendo muy tenue. Entonces hay que bajarle más. Pongámosle 220 ohmios, que es el rojo, rojo café. Vamos a detener y a volver a iniciar. No, sigue siendo muy tenue. Entonces vamos a bajarle un poquito más de esa resistencia para poder que haga ese cambio o esa iluminación. Vamos a tratar de bajarle más. Yo voy a ensayar. Recuerden que esto es a modo de experimentación. Vamos a ponerle 10 ohmios. Bueno, si esto me lo permite. Está como resabiado. Eso. Y aquí ya podemos ver cómo cambia nuestro circuito. Entonces, observen que sí, al cambiar la resistencia sí hay un cambio,
pero sigue siendo como muy tenue en cuanto a la luz. Pero yo sí observo que hay más iluminación con esta que con la que teníamos, ¿cierto? Entonces, de esta forma ya es que existen los circuitos, en este caso, perdón, los sensores, en este caso de luz. Un sensor de luz nos puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, en los robots, ¿cómo creen ustedes que nos puede servir un circuito de luz? ¿Quién me dice? De pronto, chicos, ¿quién me comenta? ¿Quién me dice? ¿Quién me comenta qué robots existen para eso? ¿O alguien ha visto, ha experimentado un robot de esos? Nadie ha visto de pronto, no sé, en algún momento ese tipo de robots que sirven o que funcionan con la luz. Por aquí tengo como un ejemplo, chicos, observen. Este sería un robot que también lo pueden construir ya físicamente. Y observen que el circuito es muy similar a lo que nosotros estábamos haciendo. Ya estamos detectando de que se utilizan transistores, se utilizan LEDs y ese tipo de información es la que yo quiero que ustedes comenten si lo han visto. Listo, chicos. Entonces observen que si es funcional, si nosotros construimos estos tipos de circuitos, podemos en este caso crear un robot que sea capaz de seguir la luz, ¿cierto? Claro que hay que hacer unas modificaciones porque el circuito que hicimos es para la luz solar. Y aquí, bueno, se acabó el video. Y aquí seguimos fue la luz pues, de una lamparita que es distinta, ¿cierto? Bueno, entonces observen que hacer esto no es nada del mundo, es muy fácil, simplemente podemos investigar en internet cómo construirlos y mire que el circuito sí funciona, tanto realmente como en la vida real. Observen que él también tiene un grado de que es como tenue y se va volviendo más brillante, pero entonces ya esa parte sí se las dejo a ustedes para que la puedan analizar. Pueden cambiar también las resistencias. Mire que si bajamos la resistencia más, él va a empezar a encender o a cambiar su capacidad pues lumínica o los lúmenes, como alumbra el circuito. Y ahí está como el ejemplo de lo que es el circuito de luz. Chicos, vamos a hacer otro rápidamente, como para que ustedes comprendan que eso funciona. Es el circuito de proximidad, ¿cierto? Ese circuito pues funciona ya de una manera muy diferente y muy bueno también que, vuelvo y les digo, practiquen ustedes ya con su cuenta. Crear una cuenta en Tinkercad es muy fácil. Realmente aquí simplemente es colocarle el correo y la contraseña y ya con eso ustedes pueden ingresar a trabajar en estos simuladores. En este caso, pues el simulador eléctrico o electrónico. Aquí hay varios componentes electrónicos como baterías, pulsadores, los LEDs, están las protoboard, creo que hay otra clase de protoboard, aquí no la veo, pero sí lo hay. Están los servomotores, está... Entonces hay como mucha variedad en cuanto a esta caja de herramientas para que ustedes empiecen a cacharrear y a analizar, pues, como se dice coloquialmente. Aquí tenemos un multímetro que es el que nos permite mirar, por ejemplo, en este caso, el voltaje que está entrando. ¿Que está entrando a quién? Al LED, ¿cierto? Vamos a conectar el lado negativo acá y el lado positivo acá. Y vamos a hallar o a mirar el comportamiento de cuánto voltaje le está entrando al LED, ¿cierto? Entonces, mire lo que pasa. Este circuito que es sensor de luz, lo que dice es que cuando está oscuro, va a transmitirle por medio de este transistor un voltaje de 1.94, ¿cierto? Voltios al LED para poder que se encienda. Pero si yo varío o si yo coloco la fotoresistencia a la luz solar, observen lo que pasa.
inmediatamente va a variar la cantidad de corriente y baja un poquito, 1.46 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Ya el LED con ese voltaje no encendería. Bueno, esto es en términos pues experimentales, porque hay LEDs que sí funcionan con este voltaje, pero en este caso este LED no. Este LED ya con 1.46 se apaga. Si yo empiezo a subir o a exponer el sensor a la luz del sol, si yo salgo por ejemplo afuera, entonces mire que el voltaje empieza a subir y es real, pues esto automáticamente va a hacer que, perdón, aquí sí lo saco, si lo que hago es tapar con oscuridad el LED, va simplemente a subir el voltaje y el transistor lo que le dice, bueno, listo, si la luz empieza a, a irse, ¿cierto? Si hay ausencia de luz, lo que me va a hacer es aumentar el voltaje al LED. Y aquí puedo evidenciar que realmente el multímetro, o el voltímetro en este caso, está bajando ese, esa capacidad. Y lo mismo con la corriente. Esto es un amperímetro. Observen que si yo lo expongo totalmente a la luz, él me dice que la corriente es cero. Y si yo lo disminuyo, si yo lo coloco a la oscuridad, la corriente va a ser, en este caso, de 6.07 miliamperios. Pero esto es pues a modo experimental. En la vida real los valores cambiarían. Vamos a tener aquí entonces la simulación. Entonces, esto es otra herramienta que pueden utilizar. Para hacer el sensor de proximidad, entonces ya aquí cambiaríamos un poquito el asunto. Necesitaríamos ya trabajar, vamos a intentarlo hacer con una batería de, vamos a ver si la de 5, necesitamos 5 voltios por lo menos. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a desconectar esta batería y a desarmar este circuito. Y vamos a conectar un dispositivo que se llama el Arduino. El Arduino acá está, lo puedo arrastrar. El Arduino me permite sacar 5 voltios para trabajar con el circuito que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, por ahora no estamos programando, esto no es programación, esto simplemente son conexiones de un circuito electrónico. Y vamos a utilizar un ultrasonido que es un sensor de ultrasonido que es el HC SR04. No lo encontró. 04. Ah, no, perdón, esto es una compuerta. Vamos a colocarle SR04. Lo encuentra. Ven acá, es este. Y este es un sensor que funciona ya es con la parte del sonido. Es capaz de emitir por medio de uno de estos círculos, pues en la vida real lo hace, emite un sonido tan, ¿cómo se dice? Como tan pequeño, es casi que silencioso a nuestros oídos, pero él es capaz de emitir un sonido que lo envía hacia el espacio y y lo captura, o sea, él si choca contra un objeto es capaz de capturarlo con el otro círculo que está al lado derecho. Entonces a esto se le llama como ultrasonido, es por eso, es capaz un sensor ultrasonido es capaz de enviar la señal al espacio, si hay un objeto la rebota y el otro dispositivo lo que hace es capturarla. Normalmente eso lo utilizan los murciélagos para poder desplazarse en el entorno. No sé si han visto que los murciélagos son como a veces como que emiten unos sonidos muy agudos, y es por eso, porque los murciélagos tienen esa capacidad de mandar un sonido y ellos no tienen ojos, pues sí tienen ojos, pero ellos no ven por los ojos, sino que lo hacen o se guían mucho, es por el tema del sonido, y ese efecto se le llama ecolocalización. Ecolocalización en los murciélagos. Y es eso, es lo que les permite a ellos mandar una señal, si, como por ejemplo para cazar presas. Si la señal se devuelve es porque hay un objeto y lo que ellos hacen volando es o esquivarlo o en este caso pues en las presas capturarlas pues como comida. Lo mismo lo utilizan pues otros animales como las ballenas y de ese mismo estilo los seres humanos o los delfines, perdón,
capturan como esa capacidad que tienen estos animales para poder, por ejemplo, colocarlo en un submarino o en el caso de nosotros, hacer un sensor ultrasónico, ¿cierto? Entonces miren que los murciélagos cazan de esa forma, mandan una señal de sonido y si se devuelve dependiendo de la intensidad, ellos son capaces de detectar y poder cazar. Listo, entonces, ese sistema en los murciélagos se llama ecolocalización, en nosotros se llama simplemente un sensor ultrasónico. Los sensores ultrasónicos tienen 4 terminales que es BSC, Trigger, Eco y GND. ¿Qué significa BSC? Es el lado por donde va a entrar la potencia o el lado positivo del circuito, ¿cierto? O sea, por aquí vamos a entrar los 5 voltios. Y el trigger y el eco simplemente son por donde mandamos la señal y por donde se recibe la señal. Entonces aquí tienen un desencadenador y el eco, ¿cierto? Por medio de estas paticas es que nosotros capturamos ese sonido y le decimos al Arduino a qué distancia está o qué objeto está al frente. Y el último, que es GND, pues es la parte negativa o la tierra del circuito, ¿cierto? Entonces recuerde que lo negativo y lo positivo llevan colores. Vamos a colocar eso. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos a conectar la parte positiva. La parte positiva, recuerden que se hace de color roja. La pegamos acá. Vamos a llevarla hasta el lado de acá, que es el lado positivo, y este lado positivo lo pegamos al Arduino, que son 5 voltios, ¿cierto? Entonces aquí estamos haciendo el camino para que camine la energía por el lado positivo. Y en el lado negativo, lo que estamos haciendo es, vamos a conectar el lado negativo, recuerden que si es negativo, lo vamos a señalar con el lado rojo, a llevarlo hasta acá, que es la parte de la tierra o el lado negativo, ¿cierto? Que es con perdón, la parte negativa es con el lado negro, la parte positiva con el lado rojo. Listo. Y al Arduino ya tenemos esa conexión 5 voltios y tierra. Lo mismo acá al circuito, al sensor ultrasónico HC-SR04, lo que vamos a llevarle es la parte positiva, que es el rojo, y la parte negativa, que es la GND. Listo. Y vamos a hacer algo. Nosotros podemos también utilizar estas medidas. Yo creo que con esto ya vamos a intentarlo. Si conectamos el circuito, yo creo que ya podemos interactuar porque ya el simulador es capaz de identificar a qué distancia están los objetos y nos las va a mostrar en pantalla. Pero también, ya que estamos hablando de este, que es un dispositivo electrónico programable, también podemos nosotros utilizar la programación para saber a qué distancia estamos nosotros acercándonos hacia un objeto. Vamos a darle aquí iniciar simulación y vamos a empezar a observar que sí hay cambios. Por ejemplo, como el simulador ya está preparado para recibir o para actuar y mostrar en pantalla, nos está diciendo que este objeto está a 113.4 centímetros de distancia y nos lo está mostrando en pantalla. No hubo necesidad de programarlo porque, vuelvo y les digo, este simulador ya tiene esa parte configurada internamente. Pero, ¿qué pasa si nosotros movemos el obstáculo que tenemos enfrente? Entonces, bueno, aquí también hay una referencia y es que también lo da la medida en pulgadas, ¿cierto? 44.7 pulgadas, que es la referencia o el valor de la unidad, que es IN. Y aquí a la derecha está en unidades en centímetros, de centímetros. Si yo muevo entonces el obstáculo que tengo al frente, observen que ya empieza a variar, ¿cierto? Empieza a variar, ya subió, ya el obstáculo está más lejos, subió a 244 centímetros. Si yo lo empiezo a mover o acercar hacia el sensor, está a 58 centímetros. Entonces miren que estos sensores, ¿será que estos sensores son capaces de detectar distancias más cerquitas o más lejos? Entonces, ya ahí tendríamos que averiguar con el fabricante, que miren que no lo hace, qué distancias y qué ángulo es capaz de detectar el sensor, porque hay cosas que no las detecta. Por ejemplo, si el obstáculo está por allá, observen que no es capaz de detectar el sensor esa distancia. Si el obstáculo está como al lado izquierdo, entonces tampoco lo detecta, ¿cierto? Si le colocamos la mano al lado izquierdo, no lo va a detectar, y lo mismo al lado derecho. Lo mismo si lo colocamos demasiado cerca. Ellos tienen un rango, y ese rango lo tenemos que respetar porque si no lo ajustamos bien, si ese rango no lo ajustamos bien, el sensor no nos va a funcionar correctamente.
Entonces, mire que el rango es bueno, eso es como un polígono, unas figuras casi, no, triangular no es, pero es como esa área que nos permite identificar dónde él es capaz de detectar la distancia. Quiere decir que estos sensores tienen una parte de capacidad máxima, o sea, un límite máximo y un límite mínimo de funcionamiento. Por ejemplo, este funciona, creo, si no estoy mal, con como con 15 centímetros, más o menos. Perdón, bajó. Vamos a tratar de buscarle como ese lado mínimo, que es más o menos como 3.7 centímetros. Y su lado máximo sería aproximadamente 3 metros. Bueno, se me pasó. Póngale 3 metros con 34 centímetros. Entonces, miren, estos sensores tienen esa capacidad. Tenemos que nosotros, siempre que compramos un sensor, mirar qué especificaciones tiene. Por ejemplo, este es el sensor HC-SR04, HC-SR04, y vamos a mirar qué características tiene. Entonces, observen que esas características normalmente las da también el fabricante. A eso se le llama el datasheet o la hoja de datos. Vamos a colocarlo aquí en español, en inglés, perdón, datasheet. El datasheet lo que nos permite es mirar esas características, ¿cierto? Como por ejemplo las características de conexión. Aquí nos explica si se conecta al lado positivo, al lado negativo, cuál es el eco, cuál es el trigger, o sea, la señal de entrada, la señal de salida. Y también el datasheet nos permite, como nos da esa capacidad que tiene el sensor en cuanto a centímetros, ¿cierto? A distancia. ¿Cuál es el lado, perdón, cuál es la distancia máxima y cuál es la distancia mínima que el sensor en este caso puede medir o puede censar? Entonces, bueno, el datasheet, vamos a buscarlo acá. Puede ser también un PDF, un documento donde nos muestre las características del sensor. Entonces aquí está, por ejemplo, este. Y nos dice que tiene, entonces aquí dice que funciona con una entrada de 5 voltios. Esta es la corriente con la que trabaja. El ángulo, mire, entonces aquí nos está mostrando claramente que el ángulo es de 30 grados y que la resolución es de 0,3 centímetros, o sea que eso es como lo mínimo que él puede censar hacia adelante, ¿cierto? Entonces eso es muy importante que nosotros siempre investiguemos estas características por medio de los datasheets, que se llaman hojas de datos, en todos los componentes electrónicos. Todos los componentes electrónicos tienen esto que se llama datasheet, y es como esas características que nos permiten a nosotros saber cómo es el funcionamiento o cómo está conformado el circuito electrónico, en este caso pues el sensor. ¿Qué les parece, chicos, entonces hacer o construir un robot que funcione con un ultrasonido? ¿Sería descabellado o sería factible? ¿Qué me dicen? ¿O qué aplicaciones conocen ustedes que funcionen con este tipo de sensores? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un video, les voy a mostrar, de una aplicación real donde podemos utilizar un robot para eso. Este robot, su funcionamiento está basado bajo el ultrasonido, ¿cierto? Él manda un sonido a este obstáculo y se devuelve y detecta la distancia. Si la distancia es menor, él sigue buscando, por ejemplo, en este caso, dando vueltas. Pero si la distancia es mayor, él lo que hace es salirse, ¿cierto? Entonces, el objetivo de este robot es salirse de este escenario, pues de esta pista o escenario que está rodeado de como unos ladrillitos. Vamos a ver cómo funciona o cómo se manifiesta, cómo este robot interactúa con su entorno. Observaron. Entonces, mire, él está haciendo pruebas que al quitarle uno de estos obstáculos, él simplemente va a analizar cuál es, como por decirlo así, esa salida
y lo que hace es simplemente ir hacia adelante. Entonces, él ya está programado para eso. Él sensa. Si la medida es menor a la distancia del ladrillo, entonces él da vueltas, pero si es mayor, observen que él lo que hace es salirse, ¿cierto? Y mire que también tiene la capacidad de buscar salida, ¿cierto? De evadir obstáculos. Observen cómo entra y cómo se desplaza. Entonces, para eso es que son estos tipos de robots, perdón, de sensores, para poder colocar en un robot esa capacidad o esa inteligencia, ¿cierto? No es inteligencia pues humana, es simplemente un código de programación que en este caso ya es un poquito más avanzado para poder resolver pues este reto. Entonces, observen cómo es capaz, no se choca, sino que va del obstáculo. Listo. Entonces, sí es factible hacer este tipo de robots y ya observamos que se puede volver muy práctico. Sobre todo en este caso, pues que estamos construyendo los circuitos. Bueno, bueno, aquí ya simplemente, como esto ya era una parte programada, nosotros vamos a detener aquí la simulación. En la programación, pues ya podemos hacer conexiones ya con este dispositivo que se los voy a presentar. Esto es como más que todo ya un poquito más avanzado para el tema de electrónica. Ya no es que manejemos la electrónica simplemente con los componentes, sino que ya este dispositivo nos da la capacidad de programar y darle órdenes, ¿cierto? Ya a esto sí se le puede enviar códigos de programación o instrucciones para que él realice lo que nosotros queramos, ¿cierto? Como el robot que vimos al inicio, que son robots programados para hacer movimientos como nosotros le ordenemos, ¿cierto? Pero el robot nunca va a tener un sentimiento o va a expresar violencia porque le pegan o porque le hacen alguna maldad, pues como son los señores del video, ¿cierto? Todo eso son motores que tiene el robot que se mueven ya sincronizadamente bajo una programación, ¿cierto? Esa programación se la podemos dar al robot. Y acá, con este dispositivo, lo podemos hacer que esto que ven aquí es como una especie de chip, que es el cerebro real del robot, y es por medio de él es que le damos las instrucciones para que haga o resuelva lo que nosotros queramos. Por ejemplo, el robot evasor de obstáculos. Él simplemente sigue una instrucción que cuando el obstáculo esté, perdón, cuando sense que la distancia sea mayor a lo establecido, él se va a salir, ¿cierto? Va a ir hacia adelante. O va a tratar de buscar como el lado más amplio. Entonces, ese ya es un punto o un tema pues ya que entramos que se llama la programación. Estos arduinos, normalmente nosotros podemos hacer conexión, por ejemplo, acá conectar el trigger, que es este de acá, conectarlo a uno de las salidas, a estos se llaman pines digitales. Bueno, cambiamos aquí los colores porque estos son datos. Los datos se representan con colores ya diferentes al rojo y al negro. Puede ser morado, azul, rosado. Y el eco lo podemos conectar a otro de los pines, que es aquí el 3, y le podemos cambiar ese color. Bueno, rojo no, porque el rojo es para la señal positiva. Coloquémosle un morado, ¿cierto? Entonces, ya al hacer ese tipo de conexiones, ya lo que nosotros vamos a permitirle es enviar esas señales que está recibiendo el sensor y transmitirlas al Arduino, que es este de acá. Y ya lo que él hace es capturar esas señales y ya usted con códigos de programación es capaz de decirle qué hace. Por ejemplo, aquí me está mostrando 20 centímetros. Entonces yo le puedo decir, mire, cuando el robot esté a 70 centímetros, dígale que haga una función en específico, que se mueva a la derecha, que se mueva a la izquierda, o si está muy cerca del obstáculo, por ejemplo a 20 centímetros, a 15 centímetros, es porque se va a chocar. Entonces tú le puedes dar la opción al robot de que se mueva hacia un lado o que evada el obstáculo, que siga por el lado derecho. Si está, por ejemplo, a una distancia mayor, como por ejemplo está a 3 metros, entonces yo también le puedo dar la orden de que se acerque, ¿cierto? Que siga el objeto. Entonces el robot también lo puede hacer. Las aplicaciones en esto ya son diversas, son muchas, de diferentes ya intenciones, dependiendo de la intención que usted tenga, y la podemos construir pues de esta manera. Bueno, por el momento yo creo que ya es como lo que tenemos que trabajar para el día de hoy. Estos son
ya como simulaciones para los sensores que les digo, pero como lo decíamos al principio, existen muchas clases de sensores, por ejemplo, de fuerza, de temperatura, de luz. Hoy alcanzamos a ver pues el de luz, que construimos el circuito, y también el de distancia con el ultrasonido, pero ojalá pudieran ustedes investigar cómo se hace, por ejemplo, un sensor de gas, que lo utilicemos en la casa y que cuando prendamos el gas, él sea capaz de detectar y dar una alarma de que el gas está abierto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se nos olvida el fogón encendido, qué bueno hacer un circuito que si se nos olvida el fogón encendido, él nos recuerde por medio de una alarma que se dejó encendido o que está el gas saliendo, que a veces no nos damos cuenta y esto puede provocar accidentes. También hay de humo, por ejemplo, el metro tiene unos sensores de humo en la parte superior del techo, que si, por ejemplo, una persona fuma un cigarrillo en el metro, inmediatamente el conductor es capaz de detectar eso y obviamente es la forma de cómo ellos se dan cuenta que una persona está fumando en el metro. Por eso es que está prohibido. Y también esa parte le indica al piloto que se debe de detener, al conductor, perdón, que se debe de detener. Entonces, el metro también en su parte interna tiene esos sensores de humo. Creo que también tiene cámaras, si no estoy mal. Eso fue como hace un par de años que se las colocaron y se le puede colocar muchísimos más sensores para, dependiendo de la intención, como les digo, que nosotros queramos, como por ejemplo sensores de movimiento o sensores para abrir las llaves de agua. No sé si ustedes conocen el Kinect creo que se llama, que es un dispositivo que lo traen los videojuegos, más que todo el Xbox. No sé si lo conocen. Ese también es un sensor y es un sensor muy avanzado que permite reconocer figuras humanas. Creo que es este. Tiene y unos sensores infrarrojos. Y lo que él hace realmente es detectar la presencia humana. O sea, una presencia humana es que es una figura que tiene extremidades como las manos, las piernas, un tronco y una cabeza. Y con eso podemos interactuar con el juego. Entonces, aquí hay como una imagen clara. Nosotros podemos simular que estamos como haciendo deporte o jugando por medio de ese sensor. Entonces, mire todo lo que podemos hacer ya con los sensores que en este caso lo traen los videojuegos. Y ese sensor me gusta mucho, es porque el Xbox no, el sensor realmente lo podemos también manipular y programar con un sistema, ¿cierto? Con un sistema ya de computador, que en este caso ya puede ser con un lenguaje de C# o un lenguaje C, y ya podemos hacer diferentes aplicaciones ya de la vida real para darle como ese funcionamiento del sensor. Entonces mire que el sensor es capaz de detectar la figura humana. Si usted tiene las manos arriba y dobladas, él es capaz de simular eso que usted está haciendo. Si usted se mueve hacia un lado o hacia el otro, mire que él tiene la capacidad de reconocerlo. Mire la postura de la persona del lado izquierdo, cómo el sensor es capaz de reconocerlo y emitir o copiar, ¿cierto? O imitar esa misma posición. Entonces, es muy importante también por eso, porque tú puedes, por ejemplo, con ese sensor del Xbox, hacer una alarma en tu casa que si entra una persona, el Xbox lo detecte no sé, encender una alarma o algo así, como si fuera una alarma de seguridad. Bueno, entonces ya por acá, vamos a ver acá qué más sigue. Ah, listo, chicos, entonces ya, esto era lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, me comentan por favor cómo les pareció. Quiero escucharlos, si tienen algún comentario, alguna duda, inquietud. No, todo claro. Muy interesante. Sí, excelente. Entonces entendió el concepto. Ya sabemos que los sensores son diversos, no solo son 5 como los sentidos del ser humano. Otro de los sentidos que me gusta mucho del cuerpo humano es la piel. La piel es capaz de detectar también temperaturas, es capaz de detectar dolor. La piel está preparada para eso. Entonces, aunque no es bueno, no creo que esté catalogado como un sentido, pero también tiene esa capacidad la piel de sentir calor o el dolor. La mano también creo que tiene esa capacidad de sentir la humedad, la temperatura y
es más sensible, la mano es más sensible realmente. Y bueno, para eso nos sirve, para nosotros interactuar con el mundo que nos rodea. Bueno, ¿qué otro comentario, dudas? ¿Les gustó o no les gustó esta parte de la charla? Sí, profe, pues el tema muy interesante y algo que en lo personal me gusta mucho. Ok, chicos. Entonces, bueno, la invitación también es que les digo a ustedes, no sé ustedes de qué corregimiento son, si por favor me lo recuerdan, chicos. ¿De qué corregimiento son ustedes? Porque la idea es que vamos a hacer un evento final, ya eso es para este mes, a finales de este mes, estamos preparando la fecha, pero la idea es que a finales del mes, de esa semana bueno, creo que la última semana de noviembre vamos a hacer una feria en la parte de Palmitas, realmente es en la institución educativa, entonces para que ustedes también son invitados a participar allá, los que puedan ir, y conocer los diferentes semilleros que estamos nosotros pues exponiendo. En el caso de nosotros es robótica. Vamos a hacer una competencia realmente con robots que vamos a llevar para ese día. Entonces, para que estén pendientes y si quieren participar, pues la próxima clase vamos a organizar como todo eso. Me dicen si están interesados, si podemos como mirar de qué manera ustedes pueden participar también de ese evento, porque es muy importante que ustedes también, que están de manera virtual, lo puedan participar y que sea también como ustedes que se sientan partícipes también de esta parte del proyecto. Ya esto lo estaríamos cuadrando, lo estaríamos avisando pues dentro de 15 días para que todos estén pendientes. Ojalá también inviten a sus compañeros, porque vamos a ir muchas personas. La idea es que llenemos de asistencia en ese evento ojalá que se puedan 300, 400, 500 personas. Entonces es un evento abierto para que ustedes puedan ir. Si requieren ir con sus padres de familias o con sus acudientes, también lo pueden hacer. Entonces, ya esa es como la idea o la intención. Listo, chicos. Bueno, si no tienen dudas, entonces damos por terminado ya esta sesión. Recuerden que pueden volver a ver la grabación y entonces los espero para la próxima clase que se va a dictar dentro de 15 días. Chicos, hay una cuestión. Yo los invito a que visiten esta página y por favor, recuerden que la idea es que ustedes también vayan practicando estas actividades. Ya ustedes han observado cómo se pueden desarrollar. Bueno, por acá no tengo la forma de explicarles, pero entonces para las próximas clases vamos a ver cómo es el funcionamiento de los robots. Entonces, tarea para que los investiguen y observen cómo comportan robots que Lego. Entonces ahí les dejo como de tareas para que ustedes investiguen y se indaguen cómo funcionan y cómo podemos nosotros ordenarles instrucciones o trabajar con los sensores que estos robots tienen y cómo podemos hacer diferentes aplicaciones. Por ejemplo, aquí él es capaz de distinguir colores, de clasificarlos y más adelante vamos a trabajar una actividad con este tipo de sistemas. Con el robot físico, pues no, porque estamos de manera virtual, pero de pronto en la parte final sí, para que ustedes si quieren ir ese día a la feria, podemos trabajar esta parte que es muy física. Y virtualmente la idea es que hagamos una actividad también con esto y miremos qué sensores, si son los mismos sensores que trabajamos el día de hoy o qué sensores tienen este tipo de robots. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Qué les pareció la charla del día de hoy? Quedamos así entonces.